Entonces, con respecto al Señor como hombre, el Nuevo Testamento muestra que Dios le levantó de los muertos, pero considerándolo como Dios, afirma que Él mismo resucitó de los muertos. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El libro de Hechos nos revela el traslado dispensacional que Dios desea realizar en su mover. Un traslado de la economía antiguo testamentaria a la economía neotestamentaria. Una vez más, bienvenidos al Estudio Vida del Libro de los Hechos, el cual es un programa producido por Living Stream Ministry. Nos acompaña en esta ocasión Eric Romero, el cual nos dará los comentarios de este Estudio Vida de Hechos maravilloso. Saludos, Eric. Gracias por invitarme. Es un gozo estar aquí una vez más. Eric, a manera de repaso, ¿podría explicarnos cuál es el traslado dispensacional que describe el libro de Hechos? El traslado de dispensación es uno de los puntos cruciales revelados en el libro de Hechos. Este libro presenta la urgente necesidad de que ocurra un traslado dispensacional a fin de que Dios realice su propósito. Este traslado dispensacional es un cambio en la administración que Dios lleva a cabo en su economía eterna, es decir, un traslado de la sombra a la realidad, de la economía antiguo testamentaria al Nuevo Testamento. Hay una urgente necesidad de que los creyentes de Cristo dejemos atrás la dispensación del Antiguo Testamento, la dispensación de la ley, a fin de que entremos por completo en la dispensación del Nuevo Testamento, la dispensación de la gracia. El mismo Señor Jesús realizó este traslado, pues por medio de su muerte en la cruz, Él puso fin a todas las cosas del Antiguo Testamento, y en su resurrección nos regeneró para que seamos los hijos de Dios, los miembros del cuerpo de Cristo, su expresión corporativa. No es fácil entrar de lleno a la experiencia de este traslado dispensacional. Incluso después de la resurrección de Cristo, en Hechos 1:6, los discípulos preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto indica que los pensamientos de ellos todavía estaban en la esfera material y física y estaban centrados en las cosas del Antiguo Testamento, en Moisés, en la ley, en los 10 mandamientos, en el tabernáculo y las ofrendas. Pero el Señor Jesús les habló de una manera muy directa diciendo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre dispuso por su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos. Esto indica que los discípulos, los mismos apóstoles, necesitaban experimentar un traslado, un cambio, y ser transferidos de la ley a la gracia, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a la economía neotestamentaria. Así que ellos tomaron los primeros pasos para ser los testigos vivos del Cristo resucitado y exaltado, predicando el Evangelio del Reino y practicando la vida de iglesia. Pero el relato de Hechos muestra que todavía había una fuerte influencia de las cosas del Antiguo Testamento sobre la iglesia, especialmente la iglesia en Jerusalén. ¿No es así? Sí, definitivamente. En el libro de Hechos vemos que muchos de los creyentes fracasaron en realizar este traslado dispensacional y no pudieron abandonar las cosas de la vieja dispensación. Por eso vemos que el Espíritu trabajaba continuamente para que, de forma absoluta, se realizara este cambio dispensacional.
Y la persona clave, el vaso escogido por Dios para hacer esto, fue el apóstol Pablo. Pablo en particular fue la persona que recibió la revelación de la economía neotestamentaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Él vio esto, lo vivió y fue usado por Dios para escribir acerca de ello, a fin de que nosotros podamos seguirlo y también así entrar de una manera completa en la dispensación del Nuevo Testamento. No debemos ser cristianos del Antiguo Testamento, sino cristianos que verdaderamente vivimos según la economía neotestamentaria. Debemos ser aquellos que cooperamos con el Espíritu y participamos de lleno en este traslado dispensacional, para que así Dios lleve a cabo su economía eterna. Gracias, Eric, por este repaso. Y ahora leamos la porción bíblica para el mensaje de hoy. La misma se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 14. Dice así la Escritura: Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado y se sentaron. Comencemos el estudio vida de hoy. Los apóstoles no fueron a la sinagoga para observar el sábado, sino para aprovechar la oportunidad de predicar el Evangelio. En Hechos 13 se presenta un modelo que nosotros debemos seguir hoy en día. Cuando Pablo iba a las sinagogas, estaba siguiendo los pasos del Señor Jesús, quien también enseñaba en las sinagogas. Si en determinada ciudad había una sinagoga, Pablo iba allí para aprovechar la oportunidad de anunciar la palabra del Evangelio de Dios. En la sinagoga se congregaba mucha gente, tanto judía como gentil, quienes buscaban a Dios. Por tanto, vemos que Pablo fue sabio al ir a las sinagogas. El hecho de que Pablo fuera a las sinagogas corresponde también con el principio básico según el cual el Evangelio de Dios debe ir primeramente a los judíos y luego a los gentiles, según Romanos 1:16. En Juan 10, el Señor Jesús indicó que tanto judíos como gentiles son las ovejas que componen el rebaño único de Dios. En Juan 10:16, el Señor dijo: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Es preciso que las guíe también, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Eric, aquí tenemos dos palabras para que nos las explique. Háblenos más acerca del rebaño y del redil. Veamos primero qué es el rebaño. Sabemos que en el Nuevo Testamento a la iglesia se le llama el rebaño de Dios. En Hechos 20:28, Pablo le dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios. Las Escrituras nos encargan a que pastoreemos el rebaño de Dios, tal como dice 1 de Pedro 5:2. Pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, siendo ejemplos del rebaño. El rebaño único es la iglesia, que se compone de los creyentes judíos y gentiles, y el pastor único, por supuesto, es Jesucristo, nuestro Señor, la cabeza de la iglesia. Veamos ahora qué es el redil. Un redil sirve para proteger a las ovejas durante el invierno, el mal tiempo o la noche. El redil sirve una función importante. Por una parte, el redil se refiere a la ley, que preserva al pueblo de Dios y lo conduce a Cristo, para que ellos puedan ser justificados por la gracia mediante la fe y no por obras. Por otro lado, el redil también se refiere al judaísmo, la religión formada conforme a la ley. Así que el redil está relacionado con la dispensación del Antiguo Testamento, pero el rebaño tiene que ver con el Nuevo Testamento. El Señor Jesús es el pastor, y Él llama a sus ovejas para cuidarlas y alimentarlas.
el pueblo de Dios debe salirse del redil, sea este la ley, el judaísmo o cualquier cosa que se rija por el principio del redil, tal como las organizaciones humanas religiosas. La meta de la economía de Dios es que Él obtenga un rebaño compuesto del pueblo escogido de Dios, tanto judíos como gentiles, aquellos que poseen la vida de Cristo y la experimentan y viven por ella, de modo que así expresen a Cristo de forma corporativa. Ellos han sido trasladados de la ley a la gracia y testifican de la unidad del rebaño, el cual disfruta del pastoreo de Jesús y se somete a Él como cabeza. Si nosotros buscamos con seriedad al Señor y deseamos experimentar un traslado dispensacional, tenemos que dejar todo aquello que Dios identifica como el redil y debemos seguir al pastor y reunirnos en unidad como el rebaño. Muchísimas gracias, Eric. Continuemos ahora el estudio vida de hoy. Pablo, al predicar, al enseñar, él utilizaba el Antiguo Testamento. Los judíos estudiaban el Antiguo Testamento semana tras semana, pero no prestaban atención a Cristo. Pensaban en el Mesías, pero no entendían a Cristo. En cambio, cuando Pablo iba a las sinagogas para predicar y enseñar, no le importaba otra cosa que presentar a Cristo. Pablo hizo un relato histórico del Antiguo Testamento. No obstante, él lo hizo para establecer una base a fin de predicar a Cristo. En el versículo 22, Pablo dice de David que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Luego, en el versículo 23 añade, del linaje de éste, y conforme a la promesa, Dios trajo a Jesús por Salvador a Israel. Después de haber dado una pequeña introducción, Pablo llega al punto central de su mensaje, en el cual él estaba totalmente enfocado en Cristo. Cuando Pablo habló de la palabra de esta salvación, dio énfasis a la crucifixión de Cristo. A partir del versículo 30, Pablo continúa hablando acerca de la resurrección de Cristo y dijo, «Mas Dios le levantó de los muertos». Entonces, con respecto al Señor como hombre, el Nuevo Testamento muestra que Dios le levantó de los muertos, pero considerándolo como Dios, afirma que Él mismo resucitó de los muertos. Luego, en el versículo 32, Pablo continúa, «Y nosotros también os anunciamos el evangelio de la promesa hecha a los patriarcas, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». La resurrección fue el nacimiento del hombre Jesús. Él fue engendrado por Dios en su resurrección, a fin de ser el hijo primogénito de Dios entre muchos hermanos. En esta sección, Eric, me gustaría que usted comentara acerca del modelo que se presenta en el mensaje que Pablo da en el capítulo 13 de Hechos. ¿Qué le parece? Para ganar a Cristo tenemos que perder algo. Este mensaje de Pablo es un modelo excelente en cuanto a predicar la palabra de Dios, pues nos muestra claramente que debemos desechar las cosas mundanas, las filosofías, nuestra cultura y los conceptos religiosos a fin de ministrar la palabra pura de la Biblia. Y esa palabra pura de Dios está centrada en Cristo, el Hijo de Dios. Así que lo que ganamos de este modelo es que no debemos hablar por cuenta propia, ni debemos hablar de nosotros mismos, ni presentar nuestras opiniones, ni nuestros conceptos, sino que tenemos que hablar la palabra de Dios, la revelación divina, la cual se centra en Cristo. El Señor Jesús le encargó a los discípulos, en Hechos 1, versículo 8, de que fueran testigos de una persona maravillosa y viviente, el Cristo resucitado. Dios ganará mucho si todos los que ministran la palabra no se enfocan en la vieja creación, tal como la política,
los problemas sociales y la religión en cuanto a cómo guardar los mandamientos, sino que son trasladados a la nueva creación y hablan la palabra de Dios centrándose en la obra y persona de Cristo, tal como Pablo lo hizo en Hechos 13. Así seremos testigos vivientes del Cristo resucitado y ascendido. Según la economía de Dios, como Colosenses revela, Cristo debe tener la preeminencia en todo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que Cristo tenga el primer lugar en nuestra predicación y también en nuestro diario vivir. Bien, ahora quisiera que nos enfoquemos en un punto muy importante acerca de Cristo: su nacimiento en la resurrección como Hijo primogénito de Dios. En Hechos 13:33, Pablo cita el Salmo 2, y refiriéndose a que Dios resucitó a Jesús, dice: «Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Esta porción realmente requiere un poco más de explicación. Así que, ¿por qué ahora entonces no nos explica cómo es que Cristo tuvo un nacimiento en su resurrección? ¿Y cuál es la diferencia entre el Hijo unigénito de Dios y el Hijo primogénito? Este es un tema muy profundo y misterioso. El Nuevo Testamento revela que Jesucristo es Dios mismo. En particular, las Escrituras nos revelan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como dijo Pedro en Mateo 16:18, refiriéndose a Jesús: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y en Juan 1:14 dice también acerca de Jesús: «Y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y realidad». Jesucristo es el unigénito del Padre, quien coexiste con el Padre desde la eternidad hasta la eternidad. Jesús es Dios. Él siempre existió y siempre existirá. En su deidad, Jesús es el unigénito de Dios. Por otra parte, Jesús también es el Hijo primogénito de Dios, el primogénito entre muchos hermanos. Hechos 13, versículo 33, refiriéndose a que Dios resucitó a Jesús, cita el Salmo 2 y dice: «Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». La resurrección fue el nacimiento del hombre Jesús, pues Él fue engendrado por Dios en su resurrección a fin de ser el Hijo primogénito de Dios entre muchos hermanos. Después de la encarnación y por medio de su resurrección, Jesús fue engendrado por Dios en su humanidad para ser hecho el Hijo primogénito de Dios. Así que debemos preguntarnos, ya que Cristo era el unigénito de Dios desde la eternidad, ¿cómo pudo ser engendrado en la resurrección? Es importante recordar que el unigénito se hizo hombre. El Verbo se hizo carne. En la eternidad pasada, el Verbo no tenía el elemento humano. Así que por medio de la encarnación, Cristo se vistió del elemento humano. Mientras Jesús estaba en la carne, Él era en verdad el unigénito de Dios, que daba a conocer al Padre. Pero había una parte de Él, su humanidad, su naturaleza humana, que pertenecía a la vieja creación y no era el Hijo de Dios. Fue esa humanidad la que en resurrección nació de Dios y fue introducida en la filiación divina. Por medio de la resurrección, la humanidad de Jesús fue elevada, santificada e introducida en la filiación única del Hijo unigénito de Dios. En virtud de este aspecto, Cristo tiene hermanos y Dios tiene muchos hijos. Jesús mismo, el día de su resurrección, nos llamó hermanos. En Juan 20:17 le dijo a María: «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre». Por eso en Romanos 8:29, Jesucristo es llamado el primogénito entre muchos hermanos. Podemos resumir el tema de esta manera.
Con relación a su deidad eterna, Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Pero con relación a su humanidad, Cristo es también el Hijo primogénito de Dios. Así que Jesucristo no ha dejado de ser el unigénito de Dios, porque en su deidad será el unigénito de Dios por la eternidad. Pero después de su resurrección, Jesucristo es el Hijo primogénito de Dios, y como tal, Él tiene muchos hermanos, y Dios el Padre engendró muchos hijos, que somos nosotros los creyentes. Gloria al Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos revele lo que somos. En Hebreos 2:10 dice que Cristo está llevando muchos hijos a la gloria. Y el versículo 11 proclama que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos hermanos de Cristo, el Hijo primogénito de Dios. Dios es nuestro Padre. Eric, este mensaje, aunque tiene mucho contenido espiritual y es muy profundo, no está más allá de nuestra capacidad, ya que Dios nos lo revela en su palabra. El Señor Jesucristo, como Hijo unigénito de Dios, es la corporificación de la vida divina, y mediante la resurrección, Cristo llegó a ser el Hijo primogénito de Dios con el fin de impartirnos la vida divina, y que así seamos engendrados como los muchos hijos de Dios. De esta manera, podemos ser uno con Dios en la resurrección, en el Cristo resucitado, y así cumplir el deseo del corazón de Dios. No hay duda, este mensaje es uno clásico. Muchas gracias, Eric, por haber estado con nosotros, y ya sé que le tendremos muy pronto una vez más. De nada, agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí. La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. En los últimos 50 años, este libro, La vida cristiana normal, ha ayudado a millares de creyentes a avanzar en el camino que conduce al crecimiento espiritual normal. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio. La vida cristiana normal por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. A través de los mensajes del estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Queremos animarlos
a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.